Permítame presentar a quienes nos acompañan el día de hoy en esta mesa de diálogo, acompañando a nuestra ponente. El diputado local y coordinador de la fracción del PRI en el Congreso del Estado, Héctor Magaña Lara. La regidora del Ayuntamiento de Telomán y coordinadora estatal de las y los síndicos y regidores priistas, Laura Patricia Montes Camacho. El regidor del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Adrián López López. A la regidora del Ayuntamiento de Comala, Vanessa Velázquez Venegas. Nuestra secretaria general del Comité Directivo Estatal del PRI, Betsaida Pinzón Carrero. Al secretario de Operación Política del Comité Directivo Estatal del PRI, Alberto Medina Urco. Y por supuesto, a quien le agradecemos su visita y que esté compartiendo el día de hoy con nosotros, la senadora Beatriz Paredes Rangel. Damos la bienvenida y agradecemos también su asistencia a nuestros invitados especiales. El profesor Arnoldo Ochoa González, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, y su esposa Karen Elizabeth Ochoa Reyes. El licenciado Fernando Moreno Peña, exgobernador del Estado. El licenciado Ramón Pérez Díaz, exgobernador del Estado. El profesor Carlos Flores Dueñas, exgobernador del Estado. El licenciado Carlos Rivera Cérez, exgobernador del Estado de Jalisco. A Miguel Ángel Aguayo López, rector de la Universidad de Colima. A José Eduardo Hernández Nava, rector de la Universidad de Colima. A la doctora Isabel Jalaí Ríos de la Mora, expresidenta del Comité Directivo Estatal del PRI. A Ramón Arturo Sevilla Gajay, el rector de la Universidad de Colima. Al maestro Enrique Ramos Orozco, expresidente del Comité Directivo Estatal del PRI. Francisco Ángel Herrera, expresidente del Comité Directivo Estatal del PRI. Al profesor Carlos Cruz Mendoza, delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en Jalisco. Agradecemos la presencia de nuestra presidenta municipal de Cuauhtémoc, Gabriela Mejía. En representación de la presidenta municipal de Colima, Aimela Meraz. En representación de la presidenta municipal de Villa de Álvarez, Alfredo Hernández Chávez. La presidenta municipal de Comala, Felipe Miguel Santana. Agradecemos su presencia a los diputados locales que están el día de hoy con nosotros, Miguel Ángel Galeno Barragán. Rigoberto
quien fue, es y sigue siendo fuente de inspiración de mujeres, grupos vulnerables y sectores sociales de lo que significa la cultura del esfuerzo, la disciplina profesional, la misión del Estado y la sensibilidad humana que forja el carácter que debe imperar en nuestra clase política. La historia del México moderno como cultura política no puede entenderse sin el parteaguas que significó Beatriz Paredes desde su natal Tlaxcala para después, a lo largo y ancho del país, su incursión en la actividad política con el anhelo de incidir en el cambio de paradigma de su entorno social sobre el papel que una mujer tendría que desempeñar en su desarrollo personal, educativo y profesional. Beatriz es un ejemplo de lucha, tenacidad y esfuerzo que le ha permitido alcanzar un sinnúmero de puestos de elección popular y cargos públicos de gran importancia para el Estado mexicano, los cuales ha desempeñado de forma loable sin perder nunca su esencia solidaria con las causas más justas, el sector campesino, las luchas estudiantiles, el desarrollo académico fortaleciendo la autonomía universitaria, impulsando el desarrollo económico mediante el encuentro entre los empresarios y los trabajadores, pero sobre todo privilegiando su ideario nacionalista. Compañero Beatriz, a nombre de toda la familia priista del Estado de Colima, sea usted bienvenida a este pequeño paraíso del occidente mexicano. Espacio y lugar de gente buena, noble y trabajadora. Nosotros le recibimos con mucho gusto, reconocimiento y entusiasmo en esta sede del municipio de Villalvarense, un municipio que, al igual que Colima y Cuauhtémoc, son gobernados por mujeres priistas. La maestra Ley Gutiérrez en Villalvarense, que sigue fomentando entre las mujeres y hombres de nuestro partido. No me queda más que agradecer la oportunidad que me concedió la dirigencia estatal de nuestro partido, al presidente Arnoldo Ochoa González y a la secretaria general Natalia Pinzón por permitir en esta ocasión ser el portavoz de la gran familia jurista para darle una calurosa y efectiva bienvenida a estas tierras remotas donde se le quiere y se le aprecia. Enhorabuena y bienvenido. Muchas gracias. Agradecemos la presencia del presidente del Comité Directivo Estatal del PRD, Alberto Cisneros Salgado. Es de suma importancia reconozcando la dinámica y el desarrollo de
la Secretaría de Gobernación fue subsecretaria de Gobierno y subsecretaria de Desarrollo Político. En la Secretaría de la Reforma Agraria fue subsecretaria de Capacitación y Desarrollo Agrario. En el sector financiero fue integrante de los consejos de Rural y Banobras y miembro del Consejo Consultivo del PIB. Ha sido gobernadora de su estado natal, Tlaxcala, diputada local de la 48 legislatura del Congreso de Tlaxcala. Ha recibido entre otras condecoraciones de la República Federativa de Brasil, del Reino de España, del Reino de la República de Cuba y del Congreso de Guatemala. Los reconocimientos: Mujer del Año, del Patronato México sobre la Mujer del Año, Mujer que hace la diferencia, del International Women's Forum, Mujer en el Desarrollo Rural, del Instituto Interamericano de la Agricultura, Mujer Hispana, otorgado por la Fundación México Americana y Medalla Rosario Castellanos. En las tareas partidistas fue presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y presidente de la Fundación Colosio. Fue dirigente nacional de la Confederación Nacional Campesina de la CNC. Senadora, bienvenida. Muchas gracias. Damos la bienvenida a nuestra amiga diputada local, Lidia Moreno Ceballos. Le agradecemos la presencia también de la diputada federal y presidenta del Comité Ejecutivo Estatal del PAN, Julia Lisset Jiménez Angulo. Así como la diputada federal, Ruth Rivera Gutiérrez. Les pido por favor que demos un fuerte aplauso a una voz y figura clave en el Partido Revolucionario Institucional y en la historia política reciente de nuestro país, a quien tiene un estilo propio de hacer política que fue forjado desde la base social campesina y que, afianzado por una larga trayectoria legislativa, partidista y diplomática, es una mujer orgullosa de sus raíces, de su sector y de su partido, la senadora Beatriz Paredes Rangel. Muy buenas tardes a todas y a todos. Me da muchísimo gusto encontrarme aquí en la villa de Álvarez, en este estado, Colima, que es un estado de primera, como Tlaxcala, son estados de primera ya. Todos lo sabemos. Déjenme saludar en primer lugar a quien viene en representación de la maestra Tei Gutiérrez, presidenta municipal de Villa de Álvarez, al contador Alfredo Chávez. Le ruego que exprese nuestro respeto a la señora presidenta y a la representante de la señora presidenta de Colima y a nuestra presidenta de Cuauhtémoc. Muchas gracias. Saludo al líder del grupo parlamentario del PRI en la Cámara Local, a los diputados locales que se encuentran entre nosotros, dentro de ellos al coordinador del grupo parlamentario de Acción Nacional. Muchas gracias, compañeros diputados. Al señor presidente municipal de Tecomán, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Saludo, perdón, de Comán. Imagínense, reviviría Pedro Páramo con esa constitución. No. Error imperdonable. Espero que Juan Rulfo, particularmente, me pierdo un coche de Granada y
con mucho reconocimiento y gratitud al presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, al profesor Arnoldo Ochoa, reconocer la presencia de Julia Jiménez, presidenta de Acción Nacional, y de la presencia de Alberto Jiménez, presidente del Partido de la Revolución Democrática. ¿Jiménez? Perdón, don Alberto. Quiero saludar a los señores exgobernadores de Colima, a don Fernando Moreno, a don Carlos Flores, a don Ramón Pérez, muy especialmente, aunque sé que tiene media presencia en Colima de manera permanente, me da gusto coincidir hoy con el señor exgobernador Carlos Rivera Aceves de Jalisco. Qué bueno, Carlos, que estás aquí, qué suerte para mí. Al diputado Riul, que ya aprendí que es Riul, gracias diputado por estar aquí. Al señor delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en Jalisco, a los expresidentes del Comité Directivo Estatal del PRI en el Estado, a los distinguidos exrectores que nos honran con su presencia, a Excel, muchas gracias Excel por estar aquí, a los dirigentes de las grandes organizaciones sociales del PRI, de la Confederación de Trabajadores de México, de la CNOP, de la CNC, a los dirigentes de diversas organizaciones civiles y políticas del Estado, y a todas y todos los cuadros políticos y de organizaciones civiles, y a los regidores y regidoras de diversos ayuntamientos que están entre nosotros. Muchas gracias por su presencia. Por las características de la reunión, siendo esta una reunión plural, quisiera referirme muy brevemente a un tema que en algunas de las sesiones que he tenido con diversas personas de la sociedad civil me preguntaron y me dijeron que la ciudadanía no tenía claro. Y me parece que este es un auditorio muy representativo, muy distinguido. Estoy muy agradecida por su presencia, realmente reconocida porque me regalen parte de su muy valioso tiempo. Me dijeron, no entendemos por qué hicieron la alianza. Queremos saber qué significa la alianza. Nada más la hicieron para ganar. Nada más la hicieron porque les interesa el poder. ¿Cómo se juntaron partidos que antes no se llevaban y se peleaban? Y me hicieron una pregunta clave. ¿Por qué tenemos que creer si antes se peleaban y se decían cosas feas entre ustedes y ahora andan muy juntitos y agarraditos de la mano? Así me preguntaron, no solo estoy repitiendo. Fíjense que la verdad es que a veces quienes estamos en la política creemos que los diálogos que sostenemos entre nosotros, como por arte de magia, trascienden y son conocidos por el resto de la ciudadanía, y no es cierto. Y se quedan en nuestras torres de marfil, y nosotros suponemos que el tipo de análisis que llevamos a cabo es compartido automáticamente por el conjunto de la sociedad, y no es verdad. Entonces quiero compartirles, y me parece que es pertinente hacerlo ante un auditorio de cuadros tan destacados como ustedes,
muchos de ustedes con representaciones en los ayuntamientos o en organizaciones políticas o en organizaciones académicas o sociales o productivas. Los motivos que yo entiendo le dieron sentido a la alianza y motivaron el que los dirigentes de los partidos que la constituyen tomaran esa decisión después de dialogarla con sus órganos directivos. La alianza tiene un propósito central: evitar el retroceso autoritario en nuestro país. Ese es el propósito central. Defender las conquistas democráticas que le han costado mucho a los demócratas de todas las fuerzas políticas de nuestro país, incluso a los demócratas de las fuerzas políticas de izquierda. El proceso de transición democrática en nuestro país ha sido un proceso extraordinariamente complejo. Hay algunos hitos en la historia de México que marcan la necesidad de la profundización democrática y de la transición de lo que era un régimen que los analistas políticos calificaron como el régimen de partido hegemónico. ¿Cuál era el régimen del partido hegemónico? El régimen en donde el PRI era casi el partido único y los otros partidos eran muy pequeñitos y más bien testimoniales. Esto empezó a transformarse hace muchas décadas. En el régimen del licenciado López Mateos, cuando surgieron los diputados de partido, y hubo algunas figuras nacionales como don Vicente Lombardo Toledano, que fue diputado federal por el Partido Popular Socialista, y algunos diputados del Partido Acción Nacional. Pero pasó mucho tiempo en donde la presencia de algunos representantes en la Cámara de Diputados era más bien simbólica. Se dieron movimientos sociales muy relevantes que cuestionaron al sistema político vigente: el movimiento ferrocarrilero, el movimiento médico, pero sin duda el movimiento social que sembró las estructuras del sistema político del régimen de partido hegemónico fue el movimiento estudiantil de 1968. Y a partir del sacudimiento profundo del movimiento estudiantil de 1968, se tomaron varias decisiones estratégicas en el sistema político mexicano que supusieron la oxigenación, la ampliación de los cauces de la participación política en el país. En el régimen del presidente Echeverría, inmediato al régimen del presidente Díaz Ordaz, que es cuando se da la circunstancia dolorosa del 2 de octubre de 68, el presidente Echeverría toma una decisión que fue denominada históricamente como la apertura democrática y incorpora a los jóvenes a la política. Hay la decisión de impulsar un relevo generacional. Esa es una decisión estratégica, porque es un sacudimiento de las estructuras generacionales
del poder, se baja la edad para votar, se baja la edad para acceder a ser diputados federales y diputados locales. Se estimula que participen los jóvenes, se fortalecen los movimientos estudiantiles, se expande el sistema educativo nacional, se multiplican las universidades autónomas en los estados, se nombran funcionarios muy jóvenes en el gobierno federal y hay un sacudimiento generacional. Sin embargo, las demandas de que hubiese mucha mayor apertura en el terreno estrictamente de lo político y de la política electoral continuaban siendo muy insistentes en el país. Y el presidente López Portillo, junto con su secretario de Gobernación, atendiendo este conjunto de manifestaciones y de exigencias de todas las fuerzas políticas, plantearon una nueva legislación electoral. Y en esta nueva legislación electoral, presentada en 1977, conocida como la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, se reforma la estructura del Congreso de la Unión y se establece un sistema de representación que combina la representación proporcional con la representación directa en los distritos. Se establece que los partidos políticos son entidades de interés público reconocidos por la Constitución. Se establece el sistema de financiamiento público. Se transforma la Comisión Federal Electoral y por primera vez se reconoce el peso de la izquierda histórica y se le da registro a partidos que antes operaban en la clandestinidad y se abre el sistema de partidos. Es cuando se registran políticos que antes militaban en el Partido Comunista y muchos dirigentes que incluso estuvieron presos después del movimiento de 68 y de varios movimientos sociales. Son diputados federales, Emilio Vallejo, Valentín Campa y otras personalidades de la izquierda histórica y grandes personalidades del Partido Acción Nacional forman parte de esa legislatura. El Partido Mexicano de los Trabajadores con el ingeniero Alberto Castillo, y prácticamente empieza el proceso del desmantelamiento del régimen del partido hegemónico y el inicio de un sistema mucho más competitivo de partidos. La primera Cámara de la Reforma Política fue la Cámara de 1979. Vamos a decir, para hablar en números redondos, de 1980. De 1980 a 2000, una reforma política impulsada por el PRI, un proceso de desmantelamiento del régimen del partido hegemónico impulsado por el PRI, reconociendo la realidad social, la exigencia, la presión de diversas fuerzas, pero impulsada por el PRI. En el año 2000 hay por primera vez en la historia de México la alternancia en el poder presidencial. Antes de ello ya se había perdido las gubernaturas en algunos estados, muy significativamente Baja California Norte, que fue el primer estado de gran calado que se perdió con el Partido Acción Nacional, y después, de manera muy significativa también, la Ciudad de México con el PRD,
encabezado por el ingeniero Cárdenas, se dio la gran fractura en el PRI en 1988. Entonces sucedieron muchas cosas entre 1980 y el año 2000. El año 2000 existe la primera vez la alternancia en el Poder Ejecutivo, gana el Partido Acción Nacional con el presidente Fox la presidencia de la República. El PRI tiene la mayoría relativa en el Congreso de la Unión. ¿Qué quiere decir mayoría relativa? Que es mayoría simple, que no puede hacer cambios a la Constitución, que para hacer cambios a la Constitución necesariamente tiene que construir alianzas con otros partidos. Y después de 2 gobiernos sucesivos de Acción Nacional con las cámaras con mayoría relativa, gana por primera vez Morena, que es una derivación del PRD y otras fuerzas políticas. Esto nos refleja que México ha vivido una efervescencia política constante en una transición política muy compleja, con diversas salidas de 1980 a 2020. Tenemos 40 años en una serie de movimientos que a veces se encaminan por allá, a veces se encaminan por acá, a veces se encaminan por acá. Yo he tenido el privilegio de ser protagonista en todos los momentos de este tema, en todos. Fui legisladora en la primera Cámara de la Reforma Política, fui subsecretaria de Gobernación en la elección tan compleja del 94, era gobernadora en la elección del 88, fui líder de la oposición cuando el presidente Fox ganó por primera vez la alternancia. En fin, he sido testigo o partícipe de la historia de la transición. Por eso sé por qué nos aliamos. Nos aliamos porque en estos 40 años todo lo que hemos hecho todos era para profundizar la democracia. Ninguno de nuestros actos era para retroceder en la democracia. Y de repente, oh sorpresa, la gente en 2018 votó por profundizar el cambio con una serie de expectativas, pensando que el líder por el que estaba votando iba a seguir encaminando e impulsando la democracia, y empiezan a tomar decisiones que no corresponden a lo que prometieron, que no corresponden a lo que dijeron en la campaña y que no corresponden al ideario que hipotéticamente representan. ¿Les apuro o continúo? Entonces, ¿dónde nos empezamos a dar cuenta que necesitábamos aliarnos? Porque la decisión de la alianza fue producto de un análisis de la realidad. No se crean que fue una idea genial de alguien, o que los famosos ultra sin adjetivos que se reúnen en determinadas colonias muy elegantes nos pidieron el nombre. Nos empezamos a dar cuenta que algo andaba raro cuando nos llegó la iniciativa de la Guardia Nacional. Allí. Porque nosotros esperábamos que hubiera una iniciativa de la Guardia Nacional. Porque evidentemente
todos estábamos conscientes del problema de seguridad que tiene el país, del problema de violencia que tiene el país. Pero cuando resulta que la iniciativa de la Guardia Nacional plantea que la Guardia Nacional va a depender del Ejército, nos desconcertamos. Porque en la campaña el ahora presidente había dicho exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. No es que hubiera dicho algo distinto, no. Había dicho exactamente lo contrario. Había dicho, cuando yo llegue a presidente voy a regresar al ejército a sus cuarteles. Eso fue de las cosas que más dijo y en las que más insistió. Entonces, pues nos sorprendimos, porque además en muy pocos países, pues casi más bien en ninguno, solo en Venezuela, la Guardia Nacional depende del ejército. Entonces allí nos empezamos a dar cuenta que nos necesitábamos unir. Y entonces en el Senado, para poder modificar la propuesta constitucional, nos unimos el grupo parlamentario del PAN, el grupo parlamentario del PRI, el grupo parlamentario del PRD. Esa fue la primera vez que nos hacemos. Ahí empezó a surgir el bloque de contención para defender una conquista democrática. Allí empezó. En la Cámara de Diputados sí les alcanzaba para hacer reformas constitucionales. En el Senado no les alcanzaba si nos uníamos. Cuando empezaron a revisar que era importante que hubiera el número de diputados suficiente para que no pudieran hacer reformas constitucionales que dañaran el desarrollo democrático del país. Y ahorita les voy a decir cuál fue la que nos preocupó más. En ese momento empezaron a pensar en la alianza electoral para la elección intermedia que pasó, porque se trataba de tener el número suficiente de diputados para que no pudieran tener la mayoría calificada y que las reformas constitucionales antidemocráticas no pudieran salir adelante. Y esto se empezó a pensar cuando la iniciativa de revocación de mandato. ¿Por qué razón? Porque teníamos más, y ahora poquitos tienen, y yo soy una de las poquitas, la enorme preocupación de que el amigo, ya sabe quién, se quisiera reelegir. Teníamos esa enorme preocupación. Y que estuviera inventando lo de la revocación de mandato como un asunto que se les hacía muy bien, fuera de pretexto para decir, me quieren mucho a otra manera. Por eso pasó una cosa muy rara. En ningún lugar del mundo la revocación del mandato lo pide el gobierno. Pues es el que gobierna. Ni modo que el que gobierna pida que le quiten el gobierno. En ningún lugar del mundo la revocación del mandato es así. En ninguno. En ningún lugar del mundo la legislación que se relaciona con la revocación de mandato autoriza que el propio gobernante sea el que la solicite. En ningún lugar del mundo. Pero había otra cosa. Normalmente cuando se legisla, la ley no se aplica en ese periodo, se aplica hasta el otro periodo. Siempre es así, ¿eh? Si yo modifico la ley, no me toca aplicarla a mí, sino al que viene. Pues en este caso todo lo hicieron raro. En este caso, la revocación de mandato la puede pedir el gobierno.
En este caso, aplican para el mismo periodo. En este caso, no lo tiene que pedir nadie fuera del gobierno. Entonces, todo era raro. Y si ustedes se acuerdan la propaganda decía, ¿se acuerdan de la propaganda? Sí. Entonces, pues, la bomba no era lista. Entonces, cuando pasa eso, hubo con mayor preocupación la evidencia de que era fundamental tener mayor presencia para evitar reformas antidemocráticas. Y los partidos empezaron a platicar y los partidos se pusieron de acuerdo. Hubo interés en la sociedad civil también de que los partidos pudieran sumarse y se generó la posibilidad de la alianza Va por México. Entonces, la esencia que le da sentido a la alianza Va por México es la defensa de las conquistas democráticas y que no haya retrocesos democráticos. Pero la alianza no puede estar vacía, no puede ser solo un tema de fulanito o fulanita, o este me cae bien, o este me cae mal. Hay que dotarla de contenido. Eso supone que los partidos que se alían tienen que competir un proyecto, tienen que competir un programa, tienen que compartir una serie de propuestas para el país. En ese sentido, seguramente en el momento oportuno los partidos tendrán que reunirse y ver cuáles son los temas fundamentales en donde tenemos acuerdos. Afortunadamente, los temas en los que estamos en desacuerdo son pocos y casi todos son los que se vinculan a la agenda de derechos civiles de vanguardia. ¿En qué momento estamos ahorita? Se suscribió la alianza para la competencia en el Estado de México y en el Estado de Coahuila. Eso nos vuelve muy competitivos en ambos estados. Se señaló la intención de que haya alianza en las demás entidades federativas que se competirán en 2024. Especialmente se señaló ya la Ciudad de México y la presidencia, señalando que en el caso de ambos espacios el proceso será conducido por el Partido Acción Nacional. A este anuncio ha habido una reacción importante de la sociedad civil que señala que le parece muy necesario que haya una gran participación de la ciudadanía y de la sociedad civil, particularmente en la elección de la candidatura presidencial, porque considera que es importante que se involucre mucha más gente en la selección de esta candidatura. Yo coincido con ello, yo creo que entre más abierto sea el procedimiento es lo mejor, sobre todo porque va a ser una elección muy cerrada, muy competida, en donde muy probablemente el gobierno quiera meter las manos y quiera que haya una elección de Estado, en donde tengan mucha injerencia. Pero yo quería conversar con ustedes el fondo, el porqué y el propósito de la Alianza Va por México y cómo no es un tema de poder por el poder mismo, sino es un tema de el poder para cuidar y desarrollar nuestra democracia. Pasamos a la etapa de preguntas y respuestas. Muchas gracias.
favor de mencionar su pregunta y al finalizar esta primera etapa de 3 personas, nuestra ponente dará respuesta a ellas. Comenzamos con la maestra Mary Romero Celis. Muchísimas gracias. Gracias, Marita. Mi líder, les saludo con enorme cariño cenecista y admiración profunda de mujer. Estamos con compañero diputado Miguel Ángel, cenecista, y su amiga Betty también, a nombre en este momento de la familia cenecista y los agrónomos del Estado, para darle la bienvenida a Colima. Esta es una tierra que le recuerda con mucho cariño, con mucha admiración. Esta tierra la ve a usted como la política más completa que tenemos en el partido, como la mujer más íntegra e intachable que tenemos en la vida política, me atrevo a decir, a nivel nacional. Así de importante es su presencia en el Estado en este momento. De México, solo le falta ser presidenta, ¿cierto? Líder, escucharla siempre nos motiva muchísimo, nos motiva a tomar acción, nos motiva a emprender acciones, decisiones, pero sobre todo en este momento, en este día, tras escucharla, nos motiva para saber que claro que se pueden cambiar las realidades de nuestro país. Especialmente en este momento que tenemos una complejidad profunda en materia económica, social, política sobre todo. A mi familia periodista y a la sociedad en general les saludo con muchísimo cariño y también agradecimiento. Les pido que me permitan enfocar mi pregunta precisamente a algo que sé que nos debe importar a todas y a todos: la producción de alimentos. La producción de alimentos para Colima, usted lo mencionó hace un momento también y lo escuché con mucha emoción, es un área de enorme potencialidad. Colima lo recordamos como aquella época de oro verde con el limón, pero hoy todavía nos llena de orgullo saber que somos el primer exportador de papaya y uno de los principales productores de coco, también de mango y otros cultivos más. Sin embargo, la buena realidad en el campo de Colima es para los grandes, y los pequeños y medianos productores han quedado en este sexenio, usted lo sabe muy bien, a la deriva. Desaparecieron prácticamente todos los programas de productividad, de producción de alimentos que teníamos. Muchos de ellos, por supuesto, promovidos por nuestra líder Beatriz, siendo ella funcionaria del sector agrario, líder campesina de la CNC y en todas las responsabilidades que ha tenido. No tenemos un solo programa productivo y los pocos incentivos que se argumentan para el sector, prácticamente nada llega a nuestro estado. Sabemos y podemos hablar muchísimo, líder, que hay que rescatar los programas de fomento a la productividad, los programas de aseguramiento. Éramos reconocidos a nivel mundial por nuestros programas de aseguramiento, por los programas de sanidad, pero hoy la sanidad se ha dejado a la deriva y estamos ante un riesgo de soberanía nacional, precisamente por eso. Éramos el 11º productor de alimentos y hoy estamos pues allá por el número 20, porque se ha dejado a la deriva nuestro sector. Hay mucho que hacer. En Colima creemos y lo platicamos con la familia cenecista líder, que uno de los grandes temas que sí le pedimos que nos ayude a impulsar es el tema del financiamiento para nuestro sector. No dádivas asistencialistas, eso no cambia la realidad del campo, sino financiamiento real para verdaderamente producir alimentos, desde la pequeña escala, mediana y grande y más. Eso le pedimos que lo pueda en este momento como senador impulsar, pero sobre todo mañana, con todos los proyectos que con usted podamos lograr, que lo materialice para mejorar la realidad de nuestro campo. Y aunque sé que es mucho lo que podemos comentar, por si el número respetuoso de tiempos, quisiera concluir pidiéndole una reflexión, líder, precisamente
importancia que tiene para la vida democrática misma de un país por temas de soberanía alimentaria. ¿Cómo es que el campo mexicano, y por supuesto el campo de Colima, con toda la potencialidad que tenemos, cómo puede ser factor precisamente para fortalecer esta alianza política que hoy estamos necesitando, pero la necesitamos para completar las decisiones políticas del futuro inmediato y por lo tanto el progreso mismo de nuestra nación? Muchas gracias. Pedimos ahora, por favor, que pueda compartir su pregunta nuestra amiga del municipio de Manzanillo, Dulce Salas. Buenas tardes a todos. Senadora, un gusto saludarla. Sobre todo, felicitarnos a nosotros por tenerla en nuestro estado. El municipio de Manzanillo, todos sabemos que en los últimos años ha tenido un crecimiento exponencial. Todavía en el 2018, y usted lo sabe muy bien, porque de buena fuente sé que ahora Manzanillo, que conoce muy bien el trayecto que ha tenido hasta el día de hoy, no ser considerado como el primer puerto del Pacífico mexicano, sino como el primer puerto containero a nivel nacional. Bueno, su ubicación geográfica le permite tener al día de hoy esta posición, pero por ahí a mí me gusta mucho el razonamiento que dice a grande crecimiento o a un gran crecimiento también debería de corresponder un gran desarrollo. Creo que el tema que podría ocupar el día de hoy, y yo ruego porque así sea, si México tiene la fortuna de que usted sea nuestra presidenta de la República, y me congratulo en hacer todo lo que esté en nuestro alcance para lograrlo. Queremos pedir desde la posición actual como senadora de la República y en un futuro que nos permita, que le permita al Estado de Colima y al puerto de Manzanillo vivir con condiciones que estén a la par del crecimiento del puerto. ¿Por qué digo esto? Porque nadie me va a dejar mentir que tenemos un puerto con condiciones de vialidad terribles, que tenemos un puerto que adolece de una infraestructura propia para, como es considerado el puerto de Manzanillo a nivel internacional. ¿Por qué pasa esto? Creo que en gran medida sucede porque la ley de impuestos no es congruente o no se reintegra lo que se capta por concepto de impuestos en el tema de importación y exportación de bienes. Ahí creo que siempre hemos estado quedando de ver al puerto y al Estado, senadora. Por eso desde su posición yo le solicitaría que se hiciera lo posible, y también que nosotros por favor en estos temas en el Senado, de poder tener esa aspiración de que nuestro Manzanillo esté a la par con el crecimiento que tiene. Somos franjitas de tierra que están siendo, por un lado, llenadas de agua con mares, con océanos, por otro lado con lagunas, con ríos, con valles, y toda el permanente paso de la maquinaria pesada. Hemos tenido movimientos significativos en la ciudad. Hay una parte de Manzanillo que es la delegación de Tapecias, que aunque le requiere una vialidad principal, siempre tiene movimientos. Creo que ahí la planeación del puerto adolece muchísimo de una objetiva planeación. Los asentamientos humanos no llevan orden. Es donde se solicita, se autoriza. La planeación no existe en la ciudad. La relación puerto-ciudad no es equitativa, es desigual. Nosotros lo vemos, lo sabemos, pero los manzanillenses, más que eso, senadora, lo sentimos. Lo sentimos porque no es posible que cada vez que regresamos de trabajo pareciera que venimos de la obra. Haga de cuenta, construyen aquí, dejan
Muchas gracias. Quisiera empezarles algo. Desde el primer semestre yo estuve en la Facultad de Ciencias Políticas en la Universidad de Colima, y yo le agradezco enteramente la información que en ese entonces estuvo encabezada por el maestro José Eduardo Hernández Nava. Llevamos la materia de Historia Política Contemporánea de México. Y si yo ya sabía su papel en la historia, durante ese semestre yo dije, la voy a conocer a la señora Beatriz Alegría. Me tomó algunos años poder estar el día de hoy aquí, y creo que es importante que reconozcamos el esfuerzo que hace la dirigencia estatal del Comité Directivo encabezada por el profesor Arnoldo por generar estos espacios de diálogo con perfiles tan importantes como lo es usted, y también su disposición. Por eso quisiera pedirles que pudiéramos darles un aplauso, por favor. Dicho esto, cuando se me comenta la posibilidad de que pudiera hacer una pregunta a nombre de las juventudes, primero que nada me emocioné muchísimo poder platicar con usted, pero también me abrumó la idea de lo soberbio que podría parecer representar a las juventudes, porque como usted sabe, somos un sector cada vez más amplio, no solo en términos demográficos, sino en la diversidad de los intereses que tenemos como juventudes, y todas legítimas. En ese sentido, si bien la responsabilidad de lo que eso significaba no podía no tomarla, y en estos espacios hacerle la pregunta muy sincera respecto a qué es lo que plantea la señora Beatriz hacia las juventudes mexicanas como programa de gobierno, y hacia dónde tendría que ir México de la mano de las y los jóvenes, no solo desde un punto de vista bilateral del gobierno hacia las juventudes, sino del gobierno hacia las juventudes de colaboración con el gobierno, y también las juventudes organizadas a sí mismas para impulsar cambios en México. Yo creo que eso es una pregunta que las personas que confiamos en este proyecto quisiéramos tener los argumentos para poder convencernos, y también salir a la calle y convencer a las demás personas de que de este lado hay idea y hay proyecto. Esto es. Muchas gracias. Muchas gracias a quienes nos apoyaron elaborando sus preguntas. Le pedimos a nuestra invitada y ponente, la senadora Beatriz, se haga la mano de darle la Muchas gracias. Son intervenciones las tres muy interesantes, además de muy diversas. Mary, muchas gracias por tus expresiones. Sabes también el respeto, el aprecio y la admiración que tengo por tu trabajo, por tu trayectoria. La verdad es que en este gobierno hemos tenido una política agropecuaria contradictoria y voy a usar un adjetivo muy fuerte. Mejor no, porque el secretario de Agricultura no lo merece, pero ha sido demasiado condescendiente. El secretario de Agricultura es un hombre que sabe de agricultura, pero no toma las decisiones de la Secretaría de Agricultura. Para que se den una idea, en el primer año le quitaron a la Secretaría de Agricultura alrededor del 40% de presupuesto. Esa es la importancia. Esa es la importancia que tiene la agricultura para este gobierno. Entonces,
Entonces, lo que me preocupa es traducirles lo que explica Ben en su intervención. Para este gobierno, los campesinos intermedios o los pequeños agricultores dejaron de existir. O sea, los productores como los de Colima no existen. Solo existen los campesinos muy pobres de temporada, o los indígenas muy pobres de temporada, porque su lógica es la transferencia de recursos para dos programas. Ninguno de los dos son productivos. Sembrando Vida, que es un programa de reforestación. Ustedes saben lo que significa reforestar copra, lo que cuesta reforestar copra. Entonces, es una vacilada. Tú no le puedes decir a un campesino productor de copra que le vas a dar una lanita para que reforeste copra. Porque reforestar copra, primero es muy caro y segundo tienes que tener condiciones para organizar una plantación de copra. Es una agricultura de plantación, no es una estrategia de reforestación. Aquí hay agricultores, entonces saben lo que estoy diciendo. Tú no puedes reforestar limoneros medio chapas. Tú, si quieres plantar limones en Colima, tienes que tener limones de la más alta calidad, tienes que saber qué distancia tiene que haber entre un limón y otro. No pueden ser limones a la espera y tienes que tener la certidumbre de cómo vas a complementar con riego de auxilio si hay sequía. Entonces, los programas asistenciales en las áreas donde hay agricultura con potencial no son útiles. Los programas asistenciales son para cierto tipo de agricultores o de campesinos. Y el problema es que todos los programas para los agricultores con potencial productivo desaparecieron. Todos. ¿Por qué los desaparecieron? Pues porque le agarró furia a los agricultores de Sinaloa. En serio, Bueno, les va a parecer un chiste. No, es que decidió que los apoyos para la comercialización se los robaban. Y a partir de que decidió que se robaban los apoyos para la comercialización, decidió que todos los programas de apoyos productivos se los robaban, entonces los quitó. Y en el primer año dijo que iba a haber el programa de sustitución de ganado, y cuando los ganaderos no aceptaron vaquillas bien podridas de Guatemala, que era un business, entonces lo quitó. Y luego le dijeron que no estaban pagando y no sé dónde, entonces dijo, entonces no va a haber financiamiento, y desaparecieron la financiera rural. O sea, la historia de 50 años de financiamiento, primero el Banco Ejigal, luego el Banco de Crédito Rural, luego la financiera rural, desaparecieron. En paralelo, el año pasado dejaron de sembrar 1,5 millones de hectáreas. Luego hay un grupo de gente un poco radical al extremo que decidieron que no se puede
sembrar semillas con mejoramiento genético, entonces prohibieron sembrar algodón, aunque el algodón no se come. Entonces todas las zonas que producen algodón, que es esencial para la producción de textiles, se quedaron sin poder sembrar, entonces empezamos a importar algodón. Y luego dijeron que como no se pueden usar semillas con mejoramiento genético, no se podía importar maíz amarillo de Estados Unidos. Por eso tenemos el problema, uno de los grandes problemas con Estados Unidos. Entonces, así ha sido la política agropecuaria, para que se den una idea. Y tenemos un nivel de dependencia de granos en el maíz amarillo de alrededor del 60%. El problema, si aquí saben de agricultura, ustedes saben que el maíz amarillo es el insumo principal para el alimento balanceado. Y nosotros, hasta antes de esta etapa de la agricultura, éramos una potencia en la producción pecuaria. Pero después algo pasó que alguien me dijo que en Senacica solo le ayudaron a los agricultores grandotes y a los productores ganaderos grandotes. Y entonces se lanzó con el Senacica, quitaron al titular del Senacica, le redujeron el presupuesto del Senacica. El Senacica es la institución encargada de revisar que no haya plagas en las plantas vegetales y semillas que pasan o que se importan y en los animalillos. Y esto es gravísimo porque al mismo tiempo que se lanzaron contra el Senacica, hicieron ese pacto raro para abaratar el consumo y autorizaron importación de carne que nunca se había autorizado. Entonces, el sector agropecuario está así. Aquí hay un compañero, Shakira, por favor, que sabe mucho del sector agropecuario y sabe que no estoy diciendo cosas que falten a la verdad. ¿Qué pasa? Que tienen una confusión de odio, que piensan que toda la agricultura del país es como la agricultura indígena de algunas zonas de Chiapas o algunas de las zonas de la Sierra de Puebla o de la Sierra de Veracruz. Pero esa agricultura solo es de algunas zonas ni siquiera es de todo Chiapas. Chiapas en la fresca produce las condiciones de la más alta modernidad. Entonces, esta utopía indigenista en la agricultura no corresponde a la realidad mexicana y no corresponde a la realidad de Colima, ni a la realidad de Jalisco, ni a la realidad de Bajío. Yo me comprometo, Meli, qué bueno que ya llegó Nisi, que es presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso Local. Vamos a preparar una iniciativa de un fondo local de financiamiento que redescuente el fin. Tú sabes de eso. Tenemos asesores, agrónomos aquí que saben, tenemos buenos financieros coloneses que nos pueden ayudar y hagamos un intento. Hubo, yo no sé, Fernando, si cuando eras gobernador te tocó, cuando yo era gobernador establecí un fondo que prestábamos a los agricultores y les contábamos entonces con el Banco Rural y hay que negociarlo con la gobernadora del estado. Esta desesperación debe estar pasando en muchos estados, porque no es un tema ideológico, es un tema productivo. Todos los productores están desesperados. Y si no se puede redescontar con el apoyo del gobierno, a lo mejor hay alguna unión de crédito fuerte del Estado. Hay que buscarlo. Me comprometo a que intentemos un proyecto, pero creo que tiene perspectivas, porque además ustedes tienen condiciones productivas muy rentables. Hay
estoy hablando del campo desértico, del campo productivo. Pero si eso ha pasado en el sector primario, pues imagínense lo que ha pasado en el sector pesquero. No, en el sector pesquero ha sido catastrófico. Han cambiado 3 veces el titular. Ahora el titular del sector pesquero era el que era antes el comisionado de Vox. Palabras, ¿no? Pusieron el titular de la Conapesca a un señor que empezó como su ayudante. Era uno de sus hijos de ayudante. Lo puso primero de comisionado de Vox. Cuando cambian al señor que era el titular de la Conapesca, como el señor nació en Sonora, se le ocurrió que bueno, nació en un pueblo poblador malo y lo mandó de titular de la Conapesca. Y la primera vez que compareció ante nosotros era una cosa, pues no tenía ni sentido preguntarle. Pero hay una cosa muy grave. Hemos perdido 3 embargos con Estados Unidos. Tuvimos prohibida la pesca del camarón. No se puede regular. La pesca es una actividad estratégica. Nos están queriendo impedir la pesca en el mar de Cortés, que es crucial para los pescadores de Baja California y de Sonora, por el tema de la vaquita marina. No, hubo 2 audiencias donde no mandamos representantes. Entonces, en la pesca ha sido palo de ciego, y como no tienen respuesta, entonces lo que decidieron, vamos a regalar el dinero a los pescadores. Entonces, vamos a poner de nuevo el lugar de la pesca, que es crucial. ¿Cuál es el problema de la relación del sector rural con la democracia? El problema es explicarle a nuestros compañeros y compañeras campesinas que si forman parte de los programas sociales del gobierno, eso no los obliga a votar por Morena. Ese es el problema. Que no les condicionen su voto por formar parte de los programas sociales. Porque los recursos de los programas sociales son recursos de todo el pueblo. Se hacen con los impuestos porque los programas sociales están establecidos en la Constitución como un derecho. Ese es el problema. El condicionar a los programas sociales a una opción electoral. Y ahí tienen las organizaciones campesinas que están muy listas. Si no, es un abuso de hambre y de la necesidad. Esos serían mis comentarios, pero nos quedamos con el compromiso de buscar una alternativa al financiamiento. Dulce, yo lo expresé con la mayor disposición de respaldar a Manzanillo. Efectivamente tengo el privilegio de conocer Manzanillo desde hace mucho tiempo y de haber seguido su evolución cuando se pensaba que iba a ser un puntal turístico con el surgimiento de las alas, y cuando hubo esta transformación a ser el puerto industrial y comercial más importante del país. Con muchísimo gusto yo platicaré con nuestros compañeros para que la próxima visita esté en Manzanillo, y voy a tratar de venir con otros compañeros para que sea más una visita de trabajo como senadora. A ver si entramos al puerto, vemos su problemática y la problemática de la interacción entre el desarrollo municipal y el asentamiento urbano y la dinámica portuaria. Sí creo que hay que hacer algunas cosas de fondo, estructurales, y creo que hay que hacerlas lo más pronto posible, porque
actual, más difícil va a ser. Creo que el punto medular será convencer a la Federación de que el puerto debe ser un ancla de desarrollo regional. Y eso es una gran negociación con la Federación, pero con la mayor disposición. Y hay que lograr tener aliados. Este debe ser un tema muy partidista. No puede ser un tema de beneficio electoral para ninguna de las fuerzas políticas. Manzanillo es demasiado importante para todos los colimenses. Adrián, mira, yo quiero hacer un programa